Bueno, nos encontramos en comunicación con el doctor Julián López, director del Hospital García Montaño de la localidad de La Playosa. Bueno, sabemos que La Playosa ha sido noticia en todos estos días porque tuvo los primeros casos confirmados de coronavirus en la región. Bueno, en principio lo vamos a saludar. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia de la radio. Bueno, en principio nosotros veníamos escuchando las noticias y sabíamos que lo primero que escuchamos, bueno, se activó el protocolo por un caso de coronavirus en La Playosa. Vamos a empezar por preguntar, ¿qué significa que se active el protocolo? Nosotros ya hace un mes que venimos trabajando en ese sentido, porque veníamos todo el equipo de salud del intendente Gabriel Nicolino, viendo lo que estaba pasando en otros países, y no pensábamos que fuese tan cercano, ¿no? Que nos tocara justamente a nosotros en La Playosa. Al comenzar esta situación de pandemia, empezamos a ver qué familias estaban en el exterior, hicimos un relevamiento, y justamente con la familia en cuestión, estos 4 casos que dieron positivos, veníamos hablando permanentemente desde que estaban en España para ver cómo tenía que ser el ingreso, el reingreso al país, a Argentina, Córdoba, cómo llegar a La Playosa, tomar todas las medidas de prevención. Lamentablemente tuvieron lógicamente algún contacto con pacientes positivos en España o en el vuelo, porque había gente que tenía síntomas en ese vuelo con tos, varios de ellos, y bien ellos tenían las medidas de protección. Cuando ingresan a La Playosa, una sola persona se encarga de darle todas las provisiones necesarias a todos ellos para no tomar contacto con nadie de la población. Pero el tema es que no es la única familia que ha viajado del exterior. Nosotros tuvimos, que han cumplido algunos la finalización del aislamiento obligatorio, pero tuvimos más de 20 familias aisladas, y como primera medida dijimos que no debían ser los países que eran considerados de riesgo, de zona de tránsito libre, digamos, de transmisión libre del virus, como se sabía era España, Italia, China y algunos otros, sino que ampliamos a todos los países extranjeros, incluso los limítrofes, pensando en el tránsito en los aeropuertos, el contacto con otras personas de distintos países. Entonces aislamos a todos. Nos toca que personas de esta familia con antecedentes de patologías previas, adulto mayor, empieza con la sintomatología, luego otra, y así 4. En un primer momento activar el protocolo significa hacia adentro algunas modificaciones y hacia la afuera. Hacia adentro tener todas las normas de bioseguridad, lo que han visto seguramente, y también la televisión y por las redes, y han viralizado videos con estos mamelucos blancos, con las cofias, con las bolsas en los pies, con doble guante, con máscaras, con barbijos, con antiparras, y de esta forma que pareciera, no estamos acostumbrados normalmente, pareciera algo ilógico, pero bueno, tuvimos que comenzar a trabajar. Entonces 4 veces, después con otros casos sospechosos que gracias a Dios dieron negativo, pero bueno, en este momento los casos sospechosos son claros, van cambiando día a día, de acuerdo a todo lo que es la normativa de nación, que respeta también un poco el protocolo internacional que nos va dejando la OMS. Entonces todos estos casos sospechosos se van manejando de esta manera. Entonces tuvimos mucho trabajo hacia adentro y hacia afuera, hacia la comunidad, hacia la localidad, porque también movilizó muchas cosas, que no solamente están por supuesto en La Playosa, sino en todas las localidades, pero movilizó distintos conceptos, el concepto de solidaridad, de cooperación, el concepto de también de pensar en el otro, en la otra, y en esto
se generaron tantas cosas para bien como para mal, que es lo que vemos también en algunas otras localidades que tienen otros casos. Se ha hecho una especie de, lamentablemente, de cacería de brujas atrás de una familia, pensando que son los causales de traer una enfermedad a una localidad. Y yo digo, en otra entrevista que tuve, qué mal haríamos si nosotros el personal de salud dijésemos tal persona tiene una enfermedad u otra, tal tiene diabetes, tuberculosis, HIV, hepatitis. Entonces, ¿cómo violamos con el poder de la palabra los derechos del otro? ¿En dónde juegan la sensibilidad? ¿Dónde está la solidaridad y el entender que es una enfermedad y que nadie quiere tenerla? Entonces fue un momento de mucho aprendizaje para todos, para todas, para nosotros dentro del hospital y para toda la comunidad. En este momento, gracias a Dios, no tenemos más casos positivos, y bien la familia es extensa, y no todos están en La Playosa, sino que hay algunos en Villa María y otros en Córdoba. Sabemos que por el nexo epidemiológico, o sea, por el contacto directo entre los integrantes de la familia, el resto fueron considerados y son considerados como muy sospechosos, y estamos ahora en hacerle los hisopados para poder darles el alta. Si son negativos, darles el alta del aislamiento obligatorio para que puedan mantener su cuarentena normal. En el día de ayer tuvimos el alta hospitalaria de un integrante de la familia, ya días pasados de otro. Entonces tenemos solamente 2 en clínicas privadas de la ciudad de Villa María, una en clínica Marañón y otro en clínica de la Cañada. Bien, entonces me comentaba que los demás miembros de la familia van a ser sometidos a este hisopado para ver, ya definir si son negativos, porque no han tenido síntomas, y si son negativos, bueno, podrán hacer la cuarentena normal como el resto de la gente de la comunidad. Es así. Nosotros estamos trabajando permanentemente con infectólogos e infectólogas de la ciudad de Villa María, del hospital y de los sanatorios y las clínicas donde han sido internados, y bueno, y vamos siguiendo toda esta cuestión también día a día. Es un aprendizaje permanente. Como todos los profesionales de la salud, estamos aprendiendo día a día de lo que pasa, de los antecedentes, y viendo un poco en el exterior. Yo creo que esta cuarentena y estos casos a nosotros nos ha fortalecido, y un poco también a la región, porque fueron los primeros casos. Pero nos tenemos que preparar, y estamos preparándonos también con otras medidas, con la ampliación del hospital, con la construcción inmediata de nuevos consultorios, la sectorización para pacientes respiratorios y febriles, por un lado en el hospital, para no mezclar con el resto, y también una buena opción, y que me parece que para las localidades vecinas para el resto, son los servicios de salud mental, que puedan tener acceso a los domicilios, ya no solamente con los pacientes que estaban trabajando, sino los que están aislados, los que son sospechosos, los que son positivos o los que necesitan algo en estos momentos de cuarentena. Y hemos organizado un servicio de salud mental online, que le digo, de manera que por alguna red o vía telefónica o por videollamada se puedan contactar con los profesionales y los pacientes. Entonces es todo un circuito, una red que se gesta desde el comité de emergencia. Quiero agradecer particularmente a bomberos de la localidad de La Playosa, porque nos han ofrecido desinteresadamente un gran trabajo que ya vienen haciendo hace mucho tiempo, y es el sistema de georreferencia, donde nosotros podemos de forma satelital marcar en cada casa que hay un paciente sospechoso, que hay un paciente positivo, los aislamientos, qué patologías tienen, hacer el seguimiento mediante parte del equipo de salud. Ahí tenemos a 2 personas
a Josefina, nuestra psicopedagoga del hospital, y a una enfermera de Gisela, que están llamando a los pacientes que están aislados, viendo cómo es su evolución, incluso a los que han dado positivo, y también los que son sospechosos o que merecen algún tipo de seguimiento en particular. Así que con mucho trabajo que seguramente va a ser en las próximas semanas mucho más intenso, y espero que el resto de las localidades acompañen en este sentido. Bien, antes de que pasemos al detalle de en qué va a consistir este trabajo en las próximas semanas, me decías acerca del estado de salud de estos 4 casos que dieron positivo. Hay 2 que han sido dados de alta, aunque siguen con tratamiento domiciliario, ¿es así? Sí, es así. El alta, tenemos 2 tipos de alta en estos casos: el alta hospitalaria, que es para que continúen en sus domicilios los tratamientos con la medicación y el aislamiento obligatorio, por supuesto, y el seguimiento que los pacientes por COVID-19 que son leves, que se pueden manejar en domicilio con vía telefónica, es lo mejor para no tener el contacto permanente con ellos, y puedan de esta forma decir lo que les pasa, lo que necesitan, y bueno, todo lo que necesiten para poder acceder a ellos, ya sea desde víveres como insumos médicos, ¿no? Pero ellos, los 2 que han sido positivos y están en los domicilios, gracias a Dios, tienen una buena evolución. Bien, con respecto a los que permanecen internados, ¿cuál es la situación? Con uno de ellos, que está los 2 están en clínicas privadas, con uno de ellos tiene una mejor evolución, y otro, tiene un estado crítico, está en asistencia respiratoria y mecánica, pero estable. Uh-huh. Así que esperando que tenga una pronta mejoría. Bien, esta entonces es la situación de los que han dado positivo, y con respecto a lo que se viene, que me decías recién, hay que ver que todos tienen que acompañar lo que se viene. Hay cambios en las medidas que se tienen que tomar en las diferentes localidades de la región, teniendo en cuenta nuestra realidad, que no es la misma de todo el resto del país, pero que también requiere muchísimos cuidados para evitar la circulación del virus, ¿no? Yo creo que como todos, en todo caso, no solamente para el coronavirus, no existen las recetas, no existen los enfrascados, no existen recetas, digamos, que nos bajen desde algún lado, sino que nosotros tenemos que acompañar en las medidas obligatorias, por supuesto, pero adaptar también las medidas a la realidad de cada localidad. A nosotros lo que nos pasó nos obligó a repensar muchas cosas y también pensarnos en forma regional, a pensarnos en que no estamos aislados, que no somos una isla, por más que seamos una localidad pequeña, también nos puede pasar, y seguramente va a pasar. Lamentablemente vamos a tener casos en todas o en la mayoría de las localidades, porque así nos enseña los estudios epidemiológicos a nivel mundial, y con esta cuarentena nos ha posibilitado de forma, creo que la han tomado muy rápida, de forma seria y responsable, lo que nos ha permitido, más allá de los casos, es darnos tiempo, que estos casos vayan progresando de forma paulatina, lenta, y en este tiempo poder prepararnos en lo que les decía, la ampliación del hospital, el pensar en lugares de voluntariados, en estos sistemas de salud mental también, porque el resto de las patologías también siguen los embarazos, siguen las enfermedades crónicas, siguen las enfermedades agudas. Entonces tenemos que reforzar eso, el atender a los pacientes respiratorios por un lado, el atender el resto por el otro, el proteger a nuestros adultos y adultas mayores, a nuestras embarazadas, o sea, la población de riesgo. Bien, en eso creo que es lo que hay que fortalecer, y sobre todo en la capacitación. En estos días lanzamos la convocatoria también a personas, a voluntarios que estén dentro del ámbito de la salud, médicos, enfermeros, enfermeras auxiliares, también
paramédicos, para juntarnos y capacitarnos en el momento que necesitemos seguramente tener una mano, una asistencia de un voluntario que da toda su vocación, ¿no?, para colaborar con la localidad. Bien, es decir, la situación entonces se va a complejizar, como es lo que viene pasando en todos lados. Sí. Y para eso, bueno, hay que estar preparados, capacitado el personal de salud fundamentalmente. A eso te referías, el personal de salud, ¿verdad? Es el que tiene que estar capacitado. Y bueno, y tener previsto también el aporte de voluntarios, ¿no? Porque tal vez no alcancen los médicos que hay en cada localidad. Seguramente no va a alcanzar. No alcanzan los médicos, no alcanzan las enfermeras y los enfermeros, no va a alcanzar, por eso necesitamos de la colaboración de la sociedad, pero una colaboración responsable, solidaria, una colaboración que deje de lado muchas veces las divisiones, las famosas grietas, y que impactan, y en estos momentos impactan mucho más. Que es lo que le he hablado recién, lo que le estaba comentando, de cómo a veces se convierten las patologías en una cacería de brujas, como si fuesen causales del mal en una localidad, no una persona enferma. Entonces tenemos que dejar de lado estas cuestiones, ponernos a pensar en lo que somos, en la vulnerabilidad y a quiénes nos van a tocar, porque acá no nos va a tocar a los que tengan un nivel socioeconómico más desfavorable, o las de un color de piel, o el de una religión. No, acá nos va a tocar absolutamente a todos, a adultos, a niños, mujeres y hombres y de cualquier clase social. Entonces apelar sobre todo a la sensibilidad, a la colaboración, al cooperativismo, al estar siempre con una mano tendida. No puede ser que nuestros adultos, nuestros abuelos y abuelas, nuestros adultos mayores, abuelos, padres, estén haciendo una cola para poder cobrar cuando todos tienen algún hijo, algún nieto, algún vecino, alguien que los pueda ayudar. Necesitamos solidaridad, pensar quiénes son los factores de riesgo, quiénes son los más vulnerables y hacer algo. Y en este momento, por último, quiero pedir algo, es que no aflojemos con las medidas, porque estos son los momentos que nos relajamos, porque pareciera que a nosotros no nos va a tocar. Y la realidad es otra, a nosotros sí nos va a tocar. Nos tocó en La Playosa, con gente conocida, con gente querida, con vecinos, a veces desconocidos, pero muchas veces sí. Nos toca también Villa María, para los que trabajamos en Villa María, nos toca también con gente conocida. O sea, nos va a tocar y no podemos aflojar con las medidas y con la responsabilidad de los cuidados para uno y para con el otro. Uh-huh. Nosotros, bueno, por ahí tal vez sentimos cierta esperanza en el hecho de haber empezado antes en Argentina, le estoy diciendo, con determinadas medidas que en otros países que estamos viendo que hay situaciones tremendas, ¿no? Como lo que vive Italia, como lo que vive España, como lo que vive Estados Unidos, que no ha tomado medidas, o bueno... o países limítrofes, Brasil. Sí, Brasil, Ecuador. Es tremendo porque sabemos epidemiológicamente lo que va a pasar al no tomar estas medidas. Y no va a ser otra cosa que, yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de vidas y estoy hablando de sufrimiento. Claro, entonces, sí, al no tomar estas medidas va a ser muy grave la situación. Uh-huh. Aquí tal vez lo que nos va a pasar es que lo mismo va a llegar, pero vamos a estar un poco más preparados, ¿no? Esa sería la diferencia. Sí. Exacto, por lo menos hasta que tengamos la cura y la vacuna. Claro, lo que nos puede salvar es que salga la vacuna antes. Esa es la gran esperanza. Sí, no. ¿Y los tiempos que indican? ¿Que aquí se sabe, no se sabe? ¿Cuándo sería el momento crítico para nosotros, por ejemplo? Y esto lo he hablado con mucha gente, incluso colegas, que muchas veces en medicina cometemos un error, que es el hablar de tiempos. Seguramente, bueno, usted y gran parte de la audiencia recordará en algún caso particular cuando decimos, y bueno, una persona que tiene tal patología debe tener
esperamos una vida de 6 meses, y bueno, y lo hacemos mal. Particularmente yo lo digo, hacemos mal porque no tenemos la bola mágica, y también jugamos desde un lugar del desconocimiento al decir tiempos, porque primero que no lo sabemos y podemos ocasionar efectos no deseados, el miedo, el pánico y demás. Yo creo que esto es un trabajo de día a día, que sabemos que se va a complejizar, que podemos pensar que estamos, iniciando una época del año de fríos, con las patologías habituales respiratorias, que son concomitantes, que se presentan juntas, entonces nos va a tocar un invierno complejo, pero seguramente trabajando, y espero que esté todos juntos. Bien, esa es la idea. Hay otro aspecto que es lo que pasa con los profesionales de la salud, ¿no? También, bueno, es tal vez una casualidad lo que ha pasado en San Francisco, que hay solo 2 casos y son 2 médicos que fueron a un congreso. Bueno, es otro contexto, ¿no? Sí. Pero también el nivel de exposición que tienen los profesionales de la salud es mayor. En este sentido, están las precauciones están en 10, en 9, en 8, en 5. ¿Cómo está el tema de la prevención y los elementos para tomar recaudos de los profesionales de la salud en nuestra zona? Sí. Y los profesionales de la salud nos encuentran en momentos, yo creo que críticos en el país en este momento. Ya hace muchos años que vienen pidiendo mejora, se viene hablando de la realidad de los equipos y el fortalecimiento, qué es lo que necesitamos, pero evidentemente esto va a ser un diálogo para cuando pase, porque no es el momento de hablar de lo que necesitábamos, es el momento de lo que necesitamos ahora, de trabajar, y después veremos, pero es algo que después yo creo que lo tenemos que hablar, y lo tenemos que hablar como sociedad, porque también esto es un discurso de años, de décadas, de que se viene hablando de la necesidad de un sistema de salud público fortalecido. Las medidas, todo lo que es la bioseguridad, lo que yo les decía, los mamelucos, los barbijos, y lamentablemente está atravesado del comercio y del vivo del pavo, de aquel que se cree que puede hacer un negocio al vender un barbijo que salía 30 pesos, en venderlo en 500 o más, en venderle barbijos que no sirven a la gente, el dar consejería de que no existe. Me explico, acá hay un comercio atrás, y lamentablemente la salud es atravesada también por esto. Estamos haciendo todo lo posible, pero sabemos que en el país hay serias necesidades. Si bien en este tiempo, la verdad que nos hemos acomodado y fortalecido mucho hacia el adentro, nosotros hemos construido nuestros mamelucos, las costureras de nuestra localidad han construido los mamelucos que se pueden esterilizar, hemos hecho las máscaras con las impresoras en 3D, estamos buscando permanentemente barbijos en un lado y en el otro. El gobierno de la provincia nos ha mandado ahora, nos ha dado el contacto, la intendente ha conseguido el alcohol en gel, lo estamos fabricando, el IPET también está fabricando alcohol en gel. Entonces es una rueda solidaria que hace que nosotros podamos tener todo lo que necesitemos para poder dar frente. Pero no solamente son los médicos y médicas, ni enfermeras y enfermeros. Acá hay un equipo muy importante. Por ejemplo, tenemos a la psicopedagoga en contacto permanente con los pacientes, el equipo de administración, por favor, que está en contacto diario y permanente, ya sea al teléfono o cara a cara con la gente, si bien están cubiertos y atrás de una burbuja de vidrio en el hospital, pero también están expuestos. El personal de limpieza, de maestranza, los técnicos que están arreglando nuestras cosas permanentemente, nutricionistas dándole de comer a los abuelos y a los enfermos que tenemos internados. O sea, son equipos grandes, las de salud mental ni hablar, son equipos grandes, y cada uno es una parte fundamental. Entonces tenemos que protegerlos y protegerlas a todos para que esto siga girando de la mejor manera. Y aclarar algo,
que me parece que es importante también. Esto es nuevo, no lo conocíamos, tenemos que conocerlo a los ponchazos, como quien dice. Vamos aprendiendo día a día, y en esto de aprender también muchos errores. Desde afuera, nosotros vemos lo de afuera, y claro, vemos los errores de lo que ha pasado afuera, y también somos seres humanos y seguramente nos van a pasar muchas cosas. Pero creo que desde la voluntad, desde la solidaridad, sobre todo eso, y desde la solidaridad vamos a poder hacer mucho. Uh-huh. Bien, ese es el consejo entonces, que hay que prepararse para ser todos solidarios. Ya hay que serlo desde el vamos, pero cuando se recrudezca el panorama va a requerir de más solidaridad todavía. Nos estamos preparando para lo peor. Uno siempre se prepara para lo peor, supongo yo, en estos casos, porque vemos que se están poniendo a disposición espacios públicos o privados para pensar en camas, o sea, esto es por una eventual digamos arremetida fuerte de carga viral aquí en la zona, o porque, bueno, o sea, hay que hacerlo, es un protocolo, o se sabe que va a pasar, digamos. Y se sabe que va a pasar, porque no podemos pensar a la Argentina como una burbuja. Es más, estamos viendo con los números como acrecenta día a día exponencialmente, y bien va más lento comparado con los países de la región, porque se han tomado medidas fuertes y rápidamente. Va a pasar. Bien. Va a pasar. No para generar miedo, pero yo creo que a la gente siempre hay que ir con la verdad. Hay que prepararse. No generando pánico, pero hay que prepararse. No para que vayan a los supermercados todos juntos como pasó en un primer momento, y que compren, y que acumulen, y que se golpeen, y que avasallen los derechos. No, con tranquilidad, porque también para dejar al otro y la otra trabajar, que puedan dar los insumos a los supermercados, a las despensas. Hay que dejar, pero con tranquilidad. Y el que tiene que estar en su casa, por favor que esté, porque somos muchos los que no podemos estar en nuestras casas o exponemos a nuestra familia en el día a día del trabajo, de la asistencia y de todo lo que tiene que ver en esta cuestión sanitaria, que, como le digo, no es solamente coronavirus. Acá va a saturar el sistema de salud, y bueno, y es probable, y en eso también está en el resto de las patologías, porque en hospitales regionales muy importantes, que en un momento se llenen de estas patologías respiratorias o de coronavirus o las relacionadas, y por supuesto que también va a estar afectado el resto de las enfermedades, los procedimientos quirúrgicos y las enfermedades crónicas. Entonces hay que ser muy responsable en todo sentido, en lo que hacemos, en cómo actuamos, y también con el poder de la palabra, con el poder de la información, en lo que decimos y en el poder que genera en el otro, ¿no? Porque yo, con todo lo que veíamos en estos días y lo que nos ha tocado a nosotros en La Playosa, digo, ¿qué poder tiene la palabra cuando viralizan algunas cuestiones que duelen? Porque yo digo, esta persona podría ser mi abuelo o mi abuela, mi mamá podría ser yo. Entonces, pensar en lo que decimos y en el efecto que genera en el otro. Bien. Muy bien, entonces hay mucho de lo social también que hay que tener en cuenta en todo este panorama, ¿no?, que se está viviendo y en lo que se viene, en los comportamientos. Quería, claro, exactamente, ninguna enfermedad es orgánica 100%, todas las enfermedades tienen un aspecto psicológico y un aspecto social, como bien dice la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero y acá está la clave, que para atacar una enfermedad no solamente se necesita una cura, sino que nosotros tenemos que abarcar el aspecto psicológico, tenemos que abarcar el aspecto social, y por supuesto en aquellos que tienen y que creen y que bueno, está bueno pensarlo así, que tienen una fe. También tenemos que trabajar todos juntos en ese sentido. No generar las divisiones. Yo veo cosas que emocionan, y no particularmente lo digo por la fe, sino por la unión, pero la unión de los credos, de las religiones, de personas que estaban separadas y están orando a quien crean y dando fuerzas a un sistema para poder dar guerra a este virus.
Entonces pensemos a un ser integral, no solamente un cuerpo. Bien, eso es, pensemos un ser integral. Antes no quiero irme sin preguntar, porque hay mucha gente que consulta sobre el tema del barbijo. Ven esto, viste que los medios dicen, bueno, hay 5 provincias que ya lo pusieron obligatorio, no hay que usarlo porque escasea, se puede hacer uno casero, ponerse un pañuelo. ¿Cuál es el consejo que dan ustedes? El consejo nuestro, y es un poco el que seguimos de la Organización Mundial de la Salud, que ¿quiénes tienen que usar el barbijo? Los que tienen que usar el barbijo es el personal de salud, el que está expuesto, es la primera línea, personal de salud, como yo lo digo, el integral, no solamente médicos, enfermeros y enfermeras, administrativos, el personal de limpieza, bueno, todos tienen que usar el barbijo, personal de salud y aquellos que son fuerzas públicas, en el caso de los policías, en el caso de bomberos cuando vayan a actuar, o personas, por ejemplo, que atienden en supermercados, en lugares que tienen una gran cantidad de gente, de contacto diario con personas, pero yo creo que no es el momento ahora, no es el momento de utilizar, que la comunidad toda utilice el barbijo, porque hay cuestiones que no las tenemos incorporadas, cómo es el manejo, nos tocamos mucho la cara. Yo veo que hay gente que tiene el barbijo, incluso personal de salud, que se está tocando el barbijo permanentemente. Entonces, si eso tiene virus, va a quedar el virus en nuestras manos. Después nos tocamos la cara, tocamos superficie. Entonces, el barbijo, ahora personal de salud, ahora las fuerzas policiales, las fuerzas públicas y la gente que atiendan los negocios o lugares masivos de atención al público. Por ahora, hasta que no tengamos por lo menos la circulación libre del virus. Bien. Pero esta es la recomendación. Después, como yo te digo, la recomendación es no hay que bajarla en frascada, hay que adaptarla a cada realidad, a cada localidad. Por eso algunas provincias lo están utilizando también de acuerdo a las características de la realidad epidemiológica que les toca, pero nosotros todavía no hemos tomado la medida, y eso que por antecedente, como te he dicho, hemos tomado medidas apresuradas con respecto a la nación, pero en este momento no. Bien, bueno, doctor, muy amplia toda la explicación. La verdad que fue muy interesante esta conversación porque, bueno, difundimos información que es muy valiosa para los oyentes, para la gente que nos lee en los diarios digitales y demás, porque, bueno, tiene la palabra autorizada de un médico y de un médico que ha estado al frente de situaciones muy comprometidas. Así que agradecerle desde aquí nosotros, desde la Radio Vive, desde los diarios digitales Vive y desde el programa Nuestro Perfil, donde vamos a estar difundiendo esta información. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a vos. Bueno, y hasta otro contacto. Estaremos en contacto seguramente en alguna otra oportunidad. Gracias, Un abrazo, doctor. Hasta luego. Y fuerza en su tarea.